Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al mapa de Telesur. Tanzania, en más de 60 años de independencia y 30 años de democracia, no había experimentado protestas tan violentas como las registradas después de las elecciones en ese país. Pero, ¿qué hay detrás de esas manifestaciones? ¿Cuáles son los intereses internos y externos? Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa, identificar a Tanzania y sobre todo registrar en datos qué es lo que ha sucedido. Veamos. ¿Hay realmente una crisis en Tanzania? Eso es lo que vamos a analizar en este programa. Vamos a identificar con los colores de su bandera a la República Unida de Tanzania, ubicada en África Oriental. Su capital es Dodoma. Tiene una superficie de 947.303 kilómetros cuadrados, incluyendo las islas de Mafia, Zanzíbar y Pemba. Limita al norte con Kenia, clave también hoy en el análisis, y Uganda, al oeste con Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo, al sur con Zambia, Malawi, Mozambique y al este con el Océano Índico. Tiene una población de más de 70.6 millones de habitantes. Entre sus recursos estratégicos, oro, diamantes, níquel, uranio, carbón. Hay que sumar también a esto que posee también grandes reservas de tierras raras. Ojo con ese dato. Las exportaciones son también su principal fuente de ingresos, con productos como el café, algodón, y esto le ha permitido tener muy buenas relaciones también con otras naciones en el mundo. Pertenece a organizaciones como la Unión Africana, Estados de África, del Caribe y del Pacífico, Naciones Unidas, la Comunidad de Desarrollo de África Austral, entre otras. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se generaron estas protestas? Lo que se conoce es que el 29 de octubre de este año, esa nación celebraba elecciones generales en las que estallaron protestas donde los manifestantes se enfrentaron con la policía. Hubo un toque de queda que se ha levantado de manera parcial en estas últimas horas y esto ha generado cerca de más de 1.000 muertos, aunque el gobierno asegura que estas cifras están sobredimensionadas por parte de la oposición. A esto se sumaba también las protestas y las denuncias de los usuarios a quienes se les había interrumpido también el acceso al Internet en medio de las convocatorias que se hicieron a través de plataformas digitales. Días después, la presidenta Samia Suluhu fue proclamada vencedora con el 98% de los votos y un 87% de participación. ¿Qué representan estas movilizaciones? ¿Estaremos frente a una revolución de colores? Vamos a analizar todos estos escenarios. Nos acompaña desde Argentina Fernando Esteche, director de PIA Global. Fernando, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido, ¿cómo estás? Para mí es un gusto, Paola. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por el principio. Después de haber desplegado nuestro mapa, poder identificar dónde está Tanzania, hay que preguntarse qué realmente sucede en ese país. Bueno, es una aventura intentar la respuesta, pero sí debemos decir que Tanzania está, bueno, en África Oriental, está en una región de alta inestabilidad, pero que es uno de los pocos, no el único, pero uno de los pocos países que sí pudo sustraerse de las inercias del neocolonialismo, tanto después del proceso de descolonización, del neocolonialismo occidental. Tuvo una experiencia en su fundación muy particular con lo que era la Ujamaja del presidente Nyerere, que era una suerte de socialismo africano, despegado de la experiencia chino-soviética. Y ahí tuvo un nivel de estabilidad, es uno de los países que tiene mayor nivel de estabilidad política desde la descolonización hasta aquí. Yo creo que para mediados de los 80 es cuando empieza a producirse un proceso ya de implosión del socialismo africano y aparece un proceso de liberalización o neoliberalización, entre comillas, de la estructura productiva y económica de Tanzania. Van cambiando presidentes hasta llegar a esta situación donde Samia Hassan, la actual presidenta de Tanzania, asume el poder habiendo sido la vicepresidenta de Magufuli,
que falleció, era el presidente electo, falleció, y que cuando ella asume, la verdad que las señales hacia todo Occidente fueron de apertura, de moderación, fueron celebradas, fue una persona celebrada por Occidente, no obstante lo cual, la inercia, la estructura y el desarrollo económico productivo de Tanzania está muy anclado a su relación comercial y a su adhesión a la iniciativa de un cinturón y una ruta con China. Así que desde ahí, si vos me pidieras una primera, y esto ha generado además a lo largo de los años, es prácticamente un partido que se ha mantenido en el poder desde la descolonización hasta acá, más allá de los virajes ideológicos de sus dirigentes, es la misma estructura partidaria, ha provocado una suerte de fatiga democrática, por llamarla de alguna manera, de falta de acceso a la participación o a las decisiones políticas. Esto se acentuó mucho con esta última presidencia, con el caso del presidente anterior también, en una población que yo siempre sostengo, Tanzania tiene una población muy educada, a diferencia de otros países africanos, fundamentalmente de los países de la propia región en la que está sumergida. Su propia historia ha producido si bien es una población muy pobre, con mucha desigualdad, es una población con un alto nivel de educación, ¿no? Y con una población muy joven. Creo que el 60-70% son de 35 años para abajo y la mitad de la población de 18 años para abajo. Así que en ese caldo, en una propuesta, en una convocatoria electoral donde prácticamente se presentaba el partido de gobierno y alguna otra oposición, pero como vos diste bien los resultados, uno de los líderes de uno de los principales partidos de oposición, que es un partido neoliberal, es un partido alimentado por Occidente, el partido Chadema, ¿no? Tundu Lissu, que está en prisión, acusado de traición, que es quien proponía plantear la reducción de impuestos corporativos, la facilitación de inversiones mineras, gasíferas y petroleras, la liberalización y desregulación económica para las exportaciones. Sí, planteaba un programa netamente antiliberal, fue acusado de traición, está en prisión, y se produce una elección como la que se produce, con un nivel de altísima asistencia electoral, altísima adhesión a la lista oficial, donde tanto Kenia, que es la cabeza no solo es importante a nivel de Unión Africana, sino que es importante a nivel de la Unión de África Oriental, ¿no? Tiene un rol muy fundamental en la región. Tanto Kenia como Naciones Unidas, como Estados Unidos y como China, automáticamente reconocieron la victoria de esta presidenta y la reconocieron como presidenta, acaba de jurar hace unos días, y esto provocó reacciones en la calle donde convergieron, ahí sí, ante tu pregunta, Paola, discúlpame la extensión de la introducción, donde convergieron lo que es una ingeniería, una manipulación, una pretensión de manipulación de la ingeniería social a través del manejo de los algoritmos, es decir, la inducción en las redes sociales sobre la juventud, sobre los consumos culturales de la juventud, y aparece ahí lo que uno podría asociar a una revolución de colores, que es la generación Z, ¿no? Claramente esto es algo que lo venimos viendo en Uganda, lo venimos viendo en Camerún, lo vemos en Mozambique, lo hemos visto en Nepal, lo hemos visto en Perú. Claramente, para que el público latinoamericano, fundamental particularmente el venezolano, recuerde, Otpor en las guarimbas venezolanas, bueno, es lo mismo que hoy generación Z en estos lugares. Entonces ahí sí hubo una manipulación de parte, yo creo, de Occidente, de plantear una inestabilidad de la gobernanza tanzana, pero eso converge con una cerrazón política que hace que, por ejemplo, un partido de oposición de izquierda, un partido antiimperialista, que va a recuperar el mensaje de la Ujamaja y de Nyerere, y va a plantear un programa neocolonial y una relación sur-sur, va a plantear un programa fuertemente neocolonial, que participaban además con el gobierno actual del cogobierno en Zanzíbar, que es la segunda región, es decir, después de Tanganica, la parte insular, tampoco reciben ningún voto. Eso llama un poco la atención. Es un gobierno que tiene mucha raigambre y penetración popular, y es quien también va a converger. Entonces ahí van a aparecer
actores externos y sí reclamos objetivos que convergen y construyen un cóctel donde termina sucediendo. Yo no me animaría a decir una cifra, porque ya sabemos que tanto Naciones Unidas como Human Rights Watch, estos son todos organismos que van a dar cifras en función de sus intereses, lo mismo que el gobierno, pero sí claramente hemos podido registrar que ha habido una fortísima represión con muertos, ¿no? Con muertos, que inclusive el gobierno decía están siendo infladas las cifras por parte de la oposición. Hubo un intento de desestabilización que ha fracasado. Para resumir esta primera parte, digitada también por este partido neoliberal Chadema, que trató de llegar también al gobierno, no lo pudo hacer y utiliza esta generación Z para generar desestabilización. Frente a ese escenario está Tanzania. Al regreso de la pausa, Fernando, vamos a profundizar el análisis. ¿Qué tiene que ver China en todo esto? ¿Qué papel jugará la Unión Africana, Kenia? Por sumar también otros ejes de estrategia y sobre todo cómo funciona esta manipulación del algoritmo que tanto caos ha generado y alerta inclusive entre estas empresas que manejan las plataformas de comunicación en el mundo. Y lo hacemos al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir a través de la pantalla del mapa lo que destaca el portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito a visitar, compartir las informaciones y dar like. Nuestra multiplataforma titula "Si Tanzania exigen investigación por represión y asesinatos tras elecciones". El principal partido de oposición en Tanzania denunciaba que cientos de ciudadanos han perdido la vida a raíz de la represión en las protestas que estallaron tras la celebración de elecciones generales el pasado 29 de octubre. Tanto el gobierno, sin embargo, ha negado el uso de la fuerza excesiva y la ONU también pide una investigación urgente ante los reportes de estas muertes. Reseña también el portal web que las manifestaciones se han extendido por el país desde esa fecha, cuando la exclusión de dos principales partidos opositores de las papeletas encendía la ira de la ciudadanía. Ya sabemos que esta exclusión fue el pretexto para desatar estas protestas por esta denominada generación X, digitada también por la manipulación de un algoritmo para intentar desestabilizar a una nación que tiene importantes relaciones comerciales, sobre todo con el gigante asiático. ¿Qué representan estos movimientos en esta lectura geopolítica? Lo vamos a analizar al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí justamente tiene que ver con ese logotipo allí de la Unión Africana, quien emitió un comunicado en el cual señala que no habían cumplido, se refiere a Tanzania, los estándares democráticos y recomendaba inclusive una reforma política y electoral profunda, decía, para abordar las causas estructurales ante futuros desarrollos de comicios. Al otro lado de la imagen vemos todo este comercio que mantiene este país, Tanzania, con varias naciones en el mundo, uno de ellos clave, China, país con quien tiene sólidas relaciones no solamente bilaterales, sino también se convierte en uno de sus socios principales, además de inversores. La Unión Africana, Fernando, que pese a este comunicado ha reconocido al gobierno de Tanzania, y esto también marca un punto de inflexión en cuanto a relaciones, no solamente para un continente que al parecer tiene otra óptica. ¿Está ingresando el continente africano a una nueva era, por un lado? Y segundo, ¿cómo afectará a China todo lo que ha sucedido? Y si realmente ese era el objetivo principal. Yo creo que Unión Africana, lo primero que tenemos que decir es un club de degenerados y dictadores, no es más allá de formatos democráticos que los puedan legitimar cada tanto, no estamos hablando de una institución que tenga algo de seriedad. Lo asesinaron, lo masacraron a Gaddafi y Unión Africana no dijo nada. Por eso me parece que eso hay que África padece una institucionalidad
que está en decadencia. De hecho, una de las principales instituciones, que era la Asociación de África Occidental, cayó en decadencia con la Asociación de Estados del Sahel, que se salieron todos. Eso va a ir pasando, va a ir sucediendo en África. África tiene un nuevo tempo histórico y me parece que eso también impacta en lo que pueda llegar a suceder de aquí en adelante en Tanzania. En cuanto a la afectación porque vos también planteabas la hipocresía que aparece en estas denuncias, estas declaraciones, pero automáticamente reconocen porque son parte todos de la construcción y producción y reproducción de esa forma de institucionalidad. Ahora, sí debemos decir algo que vos decías en el informe: Tanzania no es cualquier país, no solo es el lago Tanganica, es mucha riqueza en tierras, una gran cuenca de tierras raras, de minerales, de gas y petróleo. De hecho, la propuesta de Chadema era liberalizar la explotación de gas y petróleo, y es la puerta, Dar es Salaam es el puerta para el Índico, desde el Índico para atravesar de oriente a occidente la iniciativa de un cinturón y una ruta. Es decir, China, tanto como Venezuela, como Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es más hipócrita en esto, pero el resto de las naciones, incluso Kenia, dice reconocer, respetar y no inmiscuirse en los problemas internos de los pueblos. Bueno, no ha manifestado mayor preocupación por lo que pasa. Sí, me parece que seguramente todos los gobiernos que tienen y los pueblos que tienen alguna relación con Tanzania están prendiendo alarmas de que hay ahí evidentemente una situación que, si no la resuelve el gobierno, generando algunos canales, ojo que yo no pondero la democracia liberal en términos formales, sino algunos canales de participación. Y además, este gobierno lo que ha resuelto geopolíticamente es la construcción y defensa de la soberanía. Lo que no ha resuelto, que es una deuda grave, es la construcción de mayores términos de igualdad social. Hay gran desigualdad, hay gran desocupación, y me parece que si no atienden a resolver esos problemas, esperemos que no sea un partido neoliberal como el de Chadema, porque eso siguen produciendo más pobreza, sino el partido patriótico, ACT Guasalengo, que los medios curiosamente lo han invisibilizado de la narrativa y lo ponen como principal opositor, sin tener ningún guarismo para decir que es el principal opositor, más que la simpatía de los grandes medios a Chadema. Yo insisto, me parece que hay que ver en lo que se está produciendo desde ACT Guasalengo y desde los sectores populares y juveniles como y si el gobierno puede acertar al resolver esta ecuación, estaremos pensando de una Tanzania inserta en el nuevo eje, en el nuevo orden global, en el esquema sur-sur. Y si no, será una batalla donde Chadema, como expresión de Occidente, habrá anotado una ficha en el mapa muy afín a Kenia, ¿no? Sí, y esto también tiene que ver con toda esa influencia de esta generación Z que iba migrando también desde Kenia hacia Tanzania. Y esto además no ha sido casual. Vamos a analizar por ello este otro escenario, Fernando, que tiene que ver con nuestra leyenda. Vamos a revisar lo que decía el director ejecutivo de Paradigm, esta institución que de alguna manera ha revisado el momento en que se realizaba el corte del Internet, sobre todo en el momento del desarrollo de las elecciones. Daban una cifra, 30.000 millones de chelines tanzanos, que son 561.000 millones de chelines que se habrían perdido, según esta corporación, por el corte de Internet y la imposibilidad de que esta generación Z se siga autoconvocando con esa manipulación del algoritmo. Él decía, cada apagón erosiona la confianza, la inversión y el potencial humano. Los gobiernos deben comprender que en el mundo actual la conectividad es la base de las oportunidades. Apagar Internet silencia a los ciudadanos, paraliza las economías y retrasa naciones enteras, decía Ben Gassezan, el director justamente de este instituto. Fernando, aquí una pregunta que todos los gobiernos y los países en el mundo deberían hacer. ¿Qué recortó realmente el gobierno de Tanzania, que se vio prácticamente obligado a utilizar una estrategia como esta para frenar protestas violentas? ¿Qué decir sobre este movimiento?
Lo que hay que entender son dos cosas. Primero, este instituto es un instituto claramente de Occidente, es decir, está defendiendo la libre circulación y la penetración y la abolición de la soberanía. Lo que hay que empezar a entender y construir es la categoría de soberanía digital, de soberanía del ciberespacio. Es un territorio de disputa y es un territorio donde hay que constituir soberanía. Ya pasó en Nepal, ¿no? No se puede pretender invadir el ciberespacio y manipular la ingeniería social a través de los algoritmos libremente como si no pasara nada y que los gobiernos dejen que esto suceda. Los gobiernos, más allá o más acá de nuestra simpatía, tienen que defenderse y tienen que constituir soberanía y en la medida en que las redes o los distintos los distintos productores de los algoritmos, porque también debemos decir, es una falacia que el algoritmo se construye solo. Hay usinas de construcción de estas situaciones. Eso tiene que tener, sobre eso hay soberanía. Hay soberanía en China sobre eso, hay soberanía en Rusia sobre eso, y debe haber soberanía en el resto del mundo sobre eso. No le está, con el apagón de internet, digo, las grandes pérdidas de Tanzania son si Tanzania se abraza al neoliberalismo y a la depredación occidental. Esas son las pérdidas de Tanzania. Las pérdidas de un día de apagón de internet. ¿Qué le sacaron a la gente? ¿Le sacaron la comida? No le sacaron la comida. ¿Le sacaron el acceso a la educación? No le sacan acceso a la educación. Lo que evitan sacar con un apagón de internet es la exposición de su juventud a consumos culturales que sirven de vectores para la manipulación de una ingeniería social. Uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno, te insisto con esto, pero lo que no puede negar es el legítimo derecho que tiene cualquier gobierno a constituir soberanía nacional, soberanía digital, y en ese sentido yo reivindico la absoluta regulación sobre toda la circulación, las redes y el manejo del ciberespacio en cualquier territorio nacional, en cualquier estado que además necesite defenderse de ataques que son ataques de guerra híbrida, de guerra cognitiva, de guerras de cuarta generación. No es la guerra convencional, que no nos vengan a querer engañar con barcos en un mar o en un puerto y que nos digan que solamente eso es la guerra. La mayor dimensión de la guerra tiene que ver con la guerra cognitiva, con ganar voluntades, con la desinformación, con la sobreinformación, que también es desinformación, y esto se vectoriza a través de el manejo indiscriminado de las redes, desparramado en los pueblos sin ningún tipo de control, de orientación, y con la única intencionalidad de caotizar. Por eso la pugna hoy en día, Fernando, es justamente el control de la inteligencia artificial y no solamente acceder a estos minerales estratégicos. Tanzania tiene bastantes recursos en tierras raras. Uno de los ejes centrales que ha sido la disputa entre Estados Unidos y China, marcada también por una política arancelaria que posiblemente arroje a Donald Trump a generar reembolsos millonarios a los países que de manera unilateral se los ha aplicado. ¿Qué representa este movimiento geopolítico también que nos ayuda a entender toda esta, y lo voy a entrecomillar, revolución de colores, que no podría ser en su totalidad, pero que sí convergen con todas estas estrategias que tratan de diseminar, sobre todo en aquellos países donde le han dicho no más a esas intenciones neocolonialistas? Y por eso hay una cosita que vos la explicás, pero para cerrar, decir, esto no es una revolución de colores clásica, no es Europa Oriental, no es Serbia, no es el Magreb, no es Túnez, no es Egipto, no es la revolución de colores clásica. Ahora que hubo manipulación de ingeniería a través del algoritmo, pretendiendo construir una ingeniería social y generando con el manual de Jim Sharp la situación del paso a la acción y de la creación no solo de deslegitimación, sino de desestabilidad de la gobernanza, eso claramente. Que eso converja y se pueda desarrollar en condiciones objetivas, también es claro, porque si no, no podría desarrollarse. Ahora, ¿cuál es el objetivo geopolítico? Claramente es el golpe, el debilitamiento de la gobernanza, de la gobernabilidad y de la legitimidad. Eso podremos evaluar en el mediano plazo qué nivel de efectividad tuvo. Yo creo que el golpe entra, como entró en Camerún, más allá de que Camerún tenga otro sentido y tenga otra situación, como entró en Madagascar, como entró en Nepal. Digo, el golpe entra, el golpe siempre genera y te queda el resabio del cuestionamiento de la legitimidad, de la legitimación y de la inestabilidad o la dificultad de construcción de gobernabilidad. Dependerá mucho del gobierno, de la oposición patriótica y de las capacidades o inversiones que se hagan desde Occidente con la oposición neoliberal. Es una pregunta abierta, y también dependerá mucho
de cómo los grandes arquitectos del nuevo orden global, por caso Rusia, China, India, Turquía, Irán, asisten a el sur global en impedir que se produzcan este tipo de situaciones digitadas con otros intereses. Para la política, por eso te decía, no se puede pensar, esto no es Trump pensando, diciéndole a una granja de troll, hagan que los chicos de Tanzania protesten, no se trata de eso, para no descaricaturizar o sacarle la lógica conspirativa. Sí hay un estado profundo que va produciendo esto y que lo produce con inteligencia. Por eso yo siempre pongo el ejemplo, porque nos es muy cercano y lo podemos reconocer, de Otpor en las guarimbas venezolanas. Sin lugar a dudas. Así es como se digitan con nuevas herramientas y para ello también utilizan los algoritmos de Internet que además se diseñan, se elaboran y programan desde los Estados Unidos. Gracias, Fernando, por tu tiempo y tu valioso análisis para nuestros televidentes del mapa. Finaliza el programa y nosotros vamos a revisar nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Tanzania, una revolución de colores. 1. Protestas. La exclusión de los opositores desató protestas en todo ese país. Ha sido ese el pretexto para apoyar a través de esta revolución de colores a medias, no en su totalidad. No es una revolución de colores clásica, al partido neoliberal de Chadema y generando más de 700 muertos en un intento de desestabilización que al final ha fracasado. 2. Censura. La manipulación del algoritmo identificando objetivos claros, por ello muy presentes a generación Z, en su mayoría provenientes de Kenia, que se han convertido en uno de los jugadores claves para ese plan de desestabilización. Por eso las grandes corporaciones de Internet han hecho todo un escándalo para intentar golpear la estrategia del gobierno de Tanzania, que se ha visto obligado a tomar el control de estas herramientas de Internet para frenar el desastre, que no era otra cosa que va ligada a esa guerra cognitiva que sigan enfrentando. 3. Comercio. Tanzania, un país clave en las relaciones comerciales con China, siendo la boca del mar Índico. Muchas tierras raras, minería y gas. Por esta razón, los neoliberales apuntaban en las elecciones a cambiar las reglas de este comercio. Ahora le queda a Tanzania resolver sus asuntos internos, pero sin injerencia. Por eso lo más clave es que el mundo se está enfrentando ahora a una nueva era que nace desde el continente africano, así con sus diferencias y con sus particularidades. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.